Buenas noches, le habla Parmelina Contreras. Le voy a hablar acerca de los antecedentes históricos de la evaluación psicológica. El concepto de la evaluación psicológica como tal surge con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, fruto de las evaluaciones a los aspirantes a soldado en ese entonces. Se dice que esto era para mostrar las habilidades y capacidades de los soldados. Una de las primeras definiciones del concepto es ofrecida en 1975 por Raymond. Según este autor, las evaluaciones psicológicas sería el proceso mediante el cual una persona intenta conocer, comprender, captar a otra persona. Es decir, que mediante la evaluación psicológica para 1975, eso se trataba más para uno, como le hacen las evaluaciones a los soldados en ese entonces, era para conocer, captar y comprender a ese soldado que estaba siendo evaluado. Se dice que hasta el siglo XXI que la psicología era considerada como una rama de la filosofía que se ocupaba del estudio del alma. Toda la psicología virgen hasta el año 1979 fue llamada científica. Varios siglos después, René Descartes, en Francia, 1596-1650, estableció que no debía estudiarse el alma sino la conciencia y propuso a la razón como vía para el conocimiento a partir de la primicia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes la psicología se utilizaba para estudiar el alma. Por eso es que anteriormente, por ejemplo, cuando una persona presentaba algún trastorno o algo, muchos creían que era que estaba poseído por el demonio o que era un castigo, como muchos le llamaban para ese entonces. Pero luego surgen los experimentos y las evaluaciones que se da a conocer que la psicología no es para trabajar, no solamente para conocer el alma o para trabajar el alma, sino que se utiliza como un medio para conocer, comprender y aceptar a otra persona. Es decir, que mediante la psicología podemos comprender por qué una persona actúa de una manera. Entonces, si lo hubiésemos hecho o lo haríamos como anteriormente se pensaba que solamente era para trabajar el alma, no tendríamos la capacidad de saber, por ejemplo, por qué un niño el color rojo, por ejemplo, lo altera. O por qué a un niño no le gusta jugar con los demás niños. Si solamente nos basamos en trabajar el alma, no vamos a saber por qué el niño, qué le está pasando en ese momento, o qué situación está viviendo que lo está llevando a que no desea compartir con los demás niños, o por qué el color rojo lo altera, o por qué no le gusta. Por eso es que se dice que la psicología y las evaluaciones psicológicas son para conocer más a profundo a una persona y tratar de ayudarlo. Por eso en ese tiempo los soldados, se decía que para poder ser soldado lo tenían que evaluar. Ellos les realizaban evaluaciones psicológicas para conocerlo. Buenas tardes, mi nombre es Ariledy Checo Gómez, matrícula 1063-212, estudiante de Psicología Educativa en la UAPA, y les estaré hablando sobre el tema de antecedentes históricos de la evaluación psicológica en la época del siglo XX. Al comenzar el siglo XX, Francia era el centro del humanismo, del interés por la medicina y el bienestar social. Expresiones como libertad, igualdad y fraternidad reflejaban el interés de ese país por ayudar al oprimido, al enfermo y al deficiente mental. En ese contexto, en 1904, el Ministerio de Educación Pública de París le encomendó a un equipo de médicos educadores a investigadores, entre los que estaban Alfred Binet y Theodore Simon, que descendiese qué medidas educativas deberían emprenderse para distinguir al niño perezoso o inadaptado de aquel que no tenía capacidad de aprender o con deficiencia mental.
Esto es para destacar a aquellos niños que no podían beneficiarse de la educación regular con la finalidad de proporcionarles una pedagogía apropiada. La primera prueba psicométrica de la inteligencia de Binet. Binet nació en Niza, Francia, aunque su formación original fue en Derecho después realizados sus estudios superiores en Medicina y Ciencias Naturales. Sus intereses lo dirigieron hacia la psicología. Sus primeros trabajos en esta disciplina versaron sobre el uso de hipnotismo en el tratamiento de los trastornos mentales. 1895. Binet y su ayudante en la Sorbona, Victor Henry, publicaron un artículo sobre la revisión de los trabajos alemanes y estadounidenses acerca de las diferentes individuales, la psicología individual. Binet es el primero que plantea un concepto claro de diagnóstico psicológico como sinónimo de la evaluación de la inteligencia, al distinguirlo del examen médico y de la evaluación pedagógica, análisis de los aprendizajes. La primera prueba psicométrica de inteligencia de Binet fue en 1905 y consistía en pruebas mentales, comprensión y razonamiento, memoria, imágenes mentales, imaginación, atención, sentimientos estéticos y morales, 30 reactivos, simple y complejo. Esta prueba psicológica fue aplicada a 50 niños entre 3 y 11 años, algunos con retraso mental. En los años 1908 y 1911, la escala fue aumentada, editada y corregida 2 veces y también fueron ordenadas por edad, conteniendo cada edad de 4 a 8 pruebas. Bueno, hasta aquí mi parte y muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Wilgris Bobadilla y hoy les voy a estar hablando sobre las guerras mundiales y las primeras pruebas colectivas de inteligencia y de aspectos emocionales. Bueno, durante las 2 guerras mundiales se realizaron una primera prueba colectiva de lo que fue inteligencia y aspectos emocionales, y fue debido a que se necesitaba evaluar una gran cantidad de individuos para detectar su capacidad intelectual y poder ser admitidos en el ejército. En el 1917, durante lo que fue la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos evaluó a 1.750.000 reclutas para detectar su capacidad intelectual. Alemania y Estados Unidos fueron los principales países que hicieron el mayor uso de psicólogos y de los métodos psicológicos, y marcaron lo que fue un hito importante en la historia de psicología y la psicometría, ya que contribuyeron al desarrollo de la psicología como una especialidad académica y una profesión emergente debido a la necesidad que surgió en esas fechas. Surgimiento de la psicometría como rama de la psicología de Thurston. Louis Leon Thurston fue considerado uno de los autores más influyentes en el campo de la psicometría, ya que su aportación principal es su teoría de las 7 actitudes mentales, en la que se opuso a los modelos unitarios y jerárquicos de la inteligencia que se habían propuesto por otros pioneros. En su teoría de las 7 actitudes mentales primarias, que fue vista por primera vez en el 1920, es uno de los modelos psicológicos sobre la inteligencia más importantes que existen, ya que su característica diferencial es que su focalización era en el carácter múltiple de las aptitudes intelectuales. Él fue considerado uno de los principales responsables del establecimiento de los métodos de análisis en la psicología, ya que esas pruebas matemáticas que él creó tienen el objetivo de identificar el número y la estructura de los distintos factores que pesan en algún tipo de medida psicológica. Él procuró explicar las diferentes actitudes que forman la inteligencia con unos pocos factores en su orden superior. La influencia de su obra ha sido muy notable en los desarrollos posteriores de la psicología de la inteligencia, ya que podemos encontrar la inspiración de modelos de actitudes mentales, de los modelos de actitudes mentales primarias, y en las versiones más recientes podemos encontrar pruebas importantes de medición. Soy Alicia Acevedo y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de lo que es la psicometría de hoy y su contexto en la evaluación psicológica. La psicometría de hoy
El periodo entre los años 30 y 70 es conocido como la época dorada de la psicometría, ya que en estos años se desarrollaron los principales manuales y libros que darían apertura a lo que es el desarrollo de la psicometría de hoy en día. Durante los años 30 y especialmente los 40 hubo un debate muy importante acerca del propio concepto de lo que era medida. Psicólogos y físicos tenían que llegar a la conclusión si con el desarrollo de los tests se podía entrar o introducir lo que era la medida psicológica dentro del cuadro general de la medida de los atributos físicos, lo que prácticamente era imposible, ya que en esta solamente entran objetos físicos. Dicho debate solo quedó cerrado en el 1946 con la definición de Stevens. El mismo definía la medida como el proceso de asignación de números a objetos o acontecimientos que seguían reglas específicas. Estas reglas llegaron a desarrollar lo que son los tipos de escala en la actualidad, donde tenemos la nominal, la ordinal, de razón o de intervalo. En esa época también se destaca Thurston en el 1947 con su influyente múltiple factor de análisis que proporciona una estadística necesaria para lo que es la construcción y validación de los tests en las épocas siguientes. Los años 70 son una década de validación, crítica y creación dentro de lo que es la psicometría. De ahí nace la teoría de los tests o conocida como TCT. La misma es un nuevo enfoque basado en el concepto propio de puntuación verdadera. No obstante, a pesar de ser muy innovadora y nuevo para su época, la complejidad de la misma no permitía la difusión de la práctica, por lo que en poco tiempo fue sustituida por un nuevo enfoque. Este es considerado la teoría de la respuesta al ítem, o por sus siglas TRI. Así, la TRI vendría siendo la respuesta a las críticas de la TCT, y juntas significarían un aporte muy importante y muy influyente dentro de los tests o teorías creadas en la psicometría. La psicometría en el contexto de la evaluación psicológica. Ya conocidos los antecedentes u orígenes de la psicometría, pasamos a definirla. La misma ha sido muy controversial a través de la historia, ya que hay tantas definiciones como autores. Sin embargo, este grupo de autores se subdivide en tres otros, de acuerdo al enfoque que le da a cada uno a su definición. El grupo aborda la psicometría acerca de los instrumentos que utiliza. El segundo lo aborda desde el objeto al que se somete o es aplicado el interés. Y el tercero crea un punto medio entre la definición del grupo 1 y el grupo 2. Es por esto que la definición de la psicometría se ha desarrollado fundamentalmente en torno a los medios o instrumentos que utiliza, que son los test, y a su objeto, que son la medida de los fenómenos psicológicos. Así, la psicometría adquiere todo su significado basándose en el área de la psicología en las que se fundamenta, que es la evaluación psicológica. Finalmente, la psicometría contribuye al desarrollo de la evaluación psicológica, atribuyendo técnicas, teorías y métodos que ayuden a predecir, clasificar, diagnosticar lo que son los fenómenos psicológicos como objeto de medida. Hasta aquí nuestra exposición, agradecemos de antemano y esperemos que haya sido de su agrado.